¿Y si te dijera que ahí mismo, en tu cocina, hay 5 venenos que están destruyendo tus riñones en este preciso momento? Y lo más aterrador es que tú probablemente consumiste al menos uno de ellos esta mañana, creyendo que era completamente inofensivo. Soy el Dr. Miguel, nefrólogo, y llevo años tratando las consecuencias devastadoras de estos venenos cotidianos. Hoy voy a revelarte los 5 peores enemigos de tus riñones, cosas que haces o consumes todos los días creyendo que son normales. Y quédate hasta el final, porque el veneno número 1 es el asesino silencioso más peligroso de todos. El que está mandando a millones de personas directo a la diálisis. Te aseguro que te va a sorprender cuando descubras cuál es. Pero antes de revelarte estos 5 venenos, necesito que entiendas algo que la mayoría desconoce. Tus riñones son los héroes anónimos más importantes de tu cuerpo, 2 órganos del tamaño de un puño que trabajan 24 horas al día. Siete días a la semana, sin descanso, filtrando toda tu sangre, eliminando las toxinas que podrían matarte. Pero no solo eso, también regulan tu presión arterial, producen glóbulos rojos para que no tengas anemia, y mantienen tus huesos fuertes. Son una máquina increíble. Y aquí viene el gran problema, el gran engaño. Tus riñones pueden estar fallando durante años. Durante décadas enteras, sin darte ninguna señal de alarma, sin dolor, sin síntomas claros, nada, silencio absoluto. Para cuando aparecen los primeros síntomas, es posible que ya hayas perdido más del 70% de tu función renal. 70%. Y entonces la palabra que ningún paciente que quiere escuchar aparece en tu vida. Diálisis. Piénsalo como el motor de un coche con muchos kilómetros. Sigue funcionando, claro, pero ya no tiene la misma fuerza que cuando era nuevo. Ahora imagina que a ese motor viejo, en lugar de darle buen aceite y cuidarlo, le echamos combustible de mala calidad todos los días. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto. Se va a romper mucho antes de lo necesario. Pues eso es exactamente lo que muchos de nosotros le hacemos a nuestros riñones sin darnos cuenta. Empecemos con el veneno número 5. Y quizás te sorprenda, porque no es algo que comes ni bebes. Es algo que no haces. Hablo del sedentarismo, de la falta de movimiento, de pasar horas y horas sentado frente a la televisión. Te lo voy a explicar con una imagen que no vas a olvidar jamás. Imagina un río caudaloso donde el agua fluye con fuerza, arrastra todo lo que sobra y se mantiene cristalino y limpio. Ahora piensa en un charco de agua estancada, sin movimiento. El lodo se acumula, todo se pudre, el agua se vuelve tóxica. Tu sistema circulatorio es ese río. Cuando te mueves, cuando caminas, el corazón bombea con más fuerza y la sangre llega con potencia a tus riñones. Pero cuando pasas horas sentado, todo se ralentiza. El flujo se vuelve perezoso.
como ese charco estancado. Y lo peor es que la inactividad abre la puerta a los 3 peores enemigos del riñón: la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2. O simplemente porque cada día te resulta más difícil moverte. ¿Qué tiene que ver estar sentado con tus riñones? ¿Qué hacemos entonces? Que no cunda el pánico. No necesitas convertirte en un atleta. La solución es mucho más sencilla de lo que imaginas. Pon una alarma en tu móvil cada hora. Levántate. Camina por la casa aunque sean 5 pasos. Ve por un vaso de agua. Estira los brazos hacia el cielo. Ese simple acto ya reactiva la circulación, como si abrieras las compuertas de un río. Empieza con 10 minutos de caminata al día. La semana que viene intenta 15. La clave absoluta no es la intensidad, es la constancia. Recuerda esto, cada paso que das es como enviar una ola de agua limpia y fresca directamente a tus riñones. Pero si creías que la falta de movimiento era preocupante, espera a descubrir el veneno número 4. Este es aún más peligroso. Porque la mayoría de la gente lo consume pensando que les está ayudando, no dañando. De hecho, está en el botiquín de casi todas las casas. Hablo de los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco. Esas pastillas que millones de personas toman sin pensar demasiado para el dolor de cabeza, la artritis o el dolor de espalda. Como se venden sin receta, creemos que son completamente seguros. Y ahí está precisamente el gran engaño. Déjame explicarte cómo funcionan de forma sencilla. Para que tus riñones reciban sangre suficiente, existen unas sustancias naturales. Estas prostaglandinas mantienen las arterias renales abiertas, relajadas, permitiendo que la sangre fluya libremente. Los antiinflamatorios bloquean esas prostaglandinas. Pero el problema es que también bloquean las que están protegiendo a tus riñones. Y tus riñones se quedan sin defensa. Es como si a una planta le pisaras la manguera del riego. El agua deja de llegar y la planta empieza a secarse, a morir poco a poco. Lo mismo les pasa a tus riñones. Tomar estas pastillas todos los días para un dolor crónico es pisar y soltar esa manguera una y otra vez, durante meses o años. Con el tiempo, los filtros renales se dañan, se cicatrizan y dejan de funcionar. Es un proceso tan lento que no da síntomas hasta que ya es muy tarde. ¿Qué hacer entonces? ¿Aguantarnos el dolor? ¿Dolor? Por supuesto que no. Primero, nunca te automediques de forma crónica. Nunca. Si un dolor dura más de unos días, no sigas tomando pastillas como si fueran caramelos. Ve al médico para investigar qué está pasando. No silencies la alarma de incendio. Busca dónde está el fuego y apágalo de raíz. Segundo, el paracetamol suele ser más seguro para los riñones en dosis correctas. Y explora alternativas como la fisioterapia, compresas de calor o frío. La regla de oro. Los antiinflamatorios son útiles puntualmente, pero depender de ellos todos los días sin control médico es jugar a la ruleta rusa con tus riñones. Y cuidado también con los suplementos.
La vitamina C en exceso puede provocar piedras en los riñones. La vitamina D en dosis demasiado altas eleva el calcio y daña tus filtros. Los suplementos deben usarse con criterio, en la dosis justa. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Cuál de estos venenos te ha sorprendido más hasta ahora? Escribe en los comentarios número 5 si fue el sedentarismo o número 4 si fueron los medicamentos. Tu respuesta me ayuda enormemente a entender qué temas son importantes. Y ahora llegamos al veneno número 3. Este es quizás el más subestimado de todos. Está en cada cocina, en cada supermercado, en cada restaurante. Hablo de la sal. O para ser más exactos, del sodio. Muchos me dicen con toda confianza, pero doctor, yo casi no uso el salero. Y ese es precisamente el gran malentendido que está costando la salud de millones. Más del 75% del sodio que comes no viene de la sal que añades con tu mano, viene escondido, invisible, en los alimentos procesados. Está en el pan de cada día, aunque no sepa salado, en los embutidos, en los quesos, en las sopas instantáneas, en las salsas embotelladas. En las comidas congeladas, incluso en los cereales del desayuno y en las galletas dulces. La industria alimentaria usa cantidades brutales de sal porque hace que sus productos duren más y porque te hacen comer más. Es un asesino invisible que entra en tu cuerpo sin que lo notes. ¿Y por qué esto destruye tus riñones? Cuando inundas tu cuerpo con sodio en exceso, tu cuerpo retiene líquidos desesperadamente para diluirlo. El volumen de sangre aumenta y la presión dentro de tus arterias se dispara. Eso es la hipertensión. Y aquí viene lo crítico. La hipertensión es la segunda causa más común de insuficiencia renal en el mundo, solo por detrás de la diabetes. Imagina esto. Los filtros de tus riñones están hechos de una red finísima de vasos sanguíneos, más delicados que la seda. Ahora imagina que intentas limpiar una tela de seda frágil usando una manguera de bomberos a toda presión. Destrozarías esa tela en segundos. Pues eso es exactamente lo que la hipertensión causada por el exceso de sodio le hace a tus riñones. Cada día. Cada hora. La solución no es comer soso y aburrido el resto de tu vida. Es comer con inteligencia. Aprende a leer las etiquetas. Dale la vuelta a cualquier paquete y busca la palabra sodio. Te vas a quedar de piedra cuando veas las cantidades. Cocina más en casa, donde tú tienes el control absoluto. Y descubre el mundo de las especias naturales. Ajo fresco, cúrcuma, orégano, romero, pimienta negra, limón exprimido. Transforman cualquier plato sin añadir ni 1 miligramo de sodio. Ahora quiero hablarte del veneno número 2. Y este puede sorprenderte más que todos los anteriores juntos, porque va contra lo que te han repetido toda tu vida. Hablo del exceso de proteína animal, especialmente de las carnes rojas, y aún peor, de las carnes procesadas. Como los embutidos, el jamón, las salchichas y el chorizo. Nos dijeron toda la vida que cuanta más carne, más fuerza.
Pero la verdad científica es mucho más compleja. Cuando comes proteína, tu cuerpo genera desechos como la urea y la creatinina que tus riñones deben eliminar. Si durante 50 o 60 años has comido en exceso, tus riñones han trabajado durísimo, sin descanso, procesando montañas de desechos año tras año. Es como tener a alguien trabajando horas extra durante décadas. Al final, ese trabajador se agota y se rompe. Pero aquí viene lo que muy poca gente sabe. Las carnes procesadas son aún peores. Son un triple golpe para tus riñones. Primero, el exceso de proteína. Segundo, están cargadas de sodio para conservarlas. Y tercero, contienen químicos y conservantes que tus riñones también tienen que filtrar. Una tormenta perfecta de agresión renal. Y aquí hay algo fascinante que la ciencia está descubriendo. La proteína vegetal, la de las lentejas, los garbanzos, los frijoles, los frutos secos, es mucho menos dañina, produce menos desechos y es más fácil de procesar. ¿Tienes que hacerte vegetariano de la noche a la mañana? No. Por supuesto que no. Se trata de equilibrar. Si hoy comiste carne, mañana come lentejas o garbanzos. Si hoy comiste pollo, mañana prepara unos frijoles negros. Reduce los embutidos al mínimo. Cuando comas proteína animal, que la porción sea del tamaño de la palma de tu mano. El resto llénalo de vegetales y granos integrales. Se trata de darle a tus riñones un respiro merecido después de tantas décadas de trabajo sin descanso. Y ahora sí, llegamos al veneno número 1, el campeón indiscutible de la destrucción renal silenciosa, el más adictivo, el más presente en nuestra dieta. Y el que provoca el daño más devastador a largo plazo. Este veneno no es un químico raro de laboratorio. Es algo que asociamos con celebraciones, con premios, con momentos felices. Hablo del azúcar y de su cómplice inseparable, la harina refinada. Ese polvo blanco que está en los postres, en los refrescos, en el pan dulce, pero también en el pan blanco de cada día, en las pastas, en las galletas, en los cereales del desayuno. En toda mi experiencia como nefrólogo, este dúo mortal es el principal responsable de que la diabetes sea la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo entero. Es el camino directo que veo repetirse una y otra vez hasta que los pacientes acaban necesitando diálisis para sobrevivir. Y déjame explicarte por qué soy tan firme con esto. El azúcar y las harinas refinadas no lanzan un solo ataque contra tus riñones. Lanzan un ataque masivo y coordinado desde 4 frentes diferentes al mismo tiempo. Cada vez que comes estos alimentos provocan un tsunami de glucosa que inunda tu sangre de golpe. Tu páncreas se vuelve loco intentando liberar suficiente insulina. Si esto pasa todos los días, durante años, tus células dejan de responder a la insulina. Así nace la diabetes tipo 2. Y una vez que el azúcar en sangre está crónicamente elevado, el daño renal es brutal. El azúcar literalmente destruye los filtros renales. Los endurece, los convierte en tejido inútil lleno de cicatrices. Es lo que llamamos nefropatía diabética y es la vía más rápida hacia la diálisis.
Durante mucho tiempo creíamos que solo la sal elevaba la presión, pero hoy sabemos que el azúcar es igual de peligroso, si no peor. Seguirá golpeando tus riñones sin piedad. El azúcar es literalmente fuego para tu cuerpo. Provoca una inflamación crónica que no duele, que no se ve, pero que está ahí constantemente, dañando el interior de todas tus arterias. El exceso de azúcar que no quema se convierte automáticamente en grasa. Esa grasa se deposita en tu hígado y altera todo tu metabolismo, perjudicando tus riñones. Es un ataque total, desde todos los ángulos posibles. Por eso lo llamo, sin dudar, el veneno número 1. Pero aquí viene la buena noticia. Y quiero que esto te llene de esperanza. Podemos vencer a este enemigo. Primero, elimina las fuentes más peligrosas, los refrescos, los jugos industriales, los tés embotellados. Son azúcar líquida que va directa a tu sangre. Una sola lata de refresco contiene más de 10 cucharaditas de azúcar. 10 cucharaditas que tu cuerpo tiene que procesar de golpe. Cámbialas por agua natural, agua con gas y un poco de limón fresco, infusiones de hierbas. Este cambio por sí solo puede ser el más poderoso que hagas en toda tu vida. Segundo, desconfía de los productos que dicen ser bajos en grasa. A menudo les quitan la grasa, pero los llenan de azúcar para que sepan a algo. Lee siempre la etiqueta. El azúcar tiene muchos nombres: jarabe de maíz, dextrosa, sacarosa, maltosa. Todos son el mismo veneno con diferente disfraz. Y tercero, cambia las harinas blancas por integrales de verdad. Pan integral auténtico, arroz integral, avena en hojuelas. La fibra que contienen estos alimentos frena la absorción del azúcar y protege tus riñones. Ahora conoces los 5 venenos que amenazan silenciosamente tus riñones cada día de tu vida. El sedentarismo que estanca tu circulación como un charco de agua sucia. Los antiinflamatorios que estrangulan el flujo de sangre. La sal invisible que dispara tu presión arterial. El exceso de proteína animal que sobrecarga tus filtros año tras año. Y el azúcar con las harinas refinadas que lanzan un ataque total desde 4 frentes. Pero lo más poderoso de todo, lo que quiero que te lleves grabado en el corazón, es que cada uno de estos 5 venenos está completamente bajo tu control. No dependes de medicamentos caros. No dependes de nadie más que de ti mismo. Tú decides si te levantas de la silla cada hora y caminas un poco. Tú decides si eliges agua fresca en lugar de ese refresco. Tú decides si consultas a un profesional antes de tomar pastillas todos los días. Tú decides si lees la etiqueta buscando el sodio. Tú decides si equilibras tu proteína y le das un respiro a tus riñones. Cada pequeña decisión que tomas hoy, en este momento, es un acto de amor hacia tu cuerpo, hacia tu futuro, hacia las personas que te aman y te necesitan. No se trata de cambiar todo de golpe. Nadie te pide perfección. Se trata de dar un pequeño paso hoy. Y otro mañana. Y otro pasado mañana.
Cada cambio es una victoria que debes celebrar. Tus riñones tienen una capacidad increíble de recuperación cuando les das lo que necesitan. Movimiento, agua limpia, comida real, descanso de las toxinas. Ahora haz algo por mí. Escribe la palabra riñones en mayúsculas aquí abajo en los comentarios. Ese simple gesto me dice que esta información te llegó al corazón. Y cuéntame con total honestidad, ¿cuál de estos 5 venenos te ha impactado más? ¿Hay algo que no sabías y que piensas cambiar desde hoy? Tu experiencia puede inspirar y ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Si esta información puede ayudar a alguien que amas, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, compártela con ellos ahora mismo. Un simple clic puede salvar una vida. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo muestre a más personas. Y suscríbete activando la campanita para recibir cada semana más consejos que pueden cambiar tu salud. Recuerda, cuida tus riñones, cuida tu vida. Nos vemos en el próximo video.